Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de presentación de los 5 mejores casos clínicos. Me llamo José Francisco Forteza, soy de Palma de Mallorca y conmigo están para moderar esta mesa la doctora Virginia Álvarez de Pamplona y el doctor Alberto Bouza de La Coruña. Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente recordaros que al final de la sesión se enviará un email a todos los asistentes para poder votar el mejor caso clínico de los 5 que se presenten hoy aquí, y que el ganador se dará a conocer en la clausura del Congreso a las 7:30 más o menos. Bueno, pues empezamos con el primer caso, que nos lo va a contar Alejandro Junco, que viene del Hospital Universitario Central de Asturias, y el título es Miocarditis aguda eosinofílica como debut de una vasculitis. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Junco y vengo del Hospital Central de Asturias en Oviedo, y voy a contar el caso de una mujer de 47 años con vida activa y cuyo único antecedente es un asma de años de evolución, bien controlado a priori con seretide y algún episodio aislado de rinitis y sinusitis. Su historia comienza cuando acude a nuestro servicio de urgencias por un dolor retroesternal opresivo, intermitente, intenso, que no relacionaba con los esfuerzos y que a veces aumentaba con la respiración. También se asociaba a disnea de moderados y pequeños esfuerzos desde hace 7 días, que ahora se había hecho de reposo, junto con astenia más marcada desde hace unas semanas que había relacionado ella con su asma, sin tos, sin fiebre y sin otra clínica asociada. En la exploración física pues destaca que está febril, ligeramente hipotensa y taquicárdica, con una saturación adecuada en aire ambiente y consciente, normoperfundida, y en la auscultación cardiopulmonar pues destaca que es un tercer ruido, sin soplos, con un murmullo vesicular conservado, pero presenta estertores crepitantes en ambos campos pulmonares y edemas con fobia en miembros inferiores. En la analítica pues destaca que el hemograma y la coagulación son prácticamente normales, y la bioquímica también, salvo los marcadores de daño miocárdico que se encuentran elevados, sobre todo a expensas de la troponina T ultrasensible, que sería pasa de 587 a 591. El electro de entrada en urgencias es este, que es un ritmo sinusal con QRS estrecho y aplanamiento de onda T en la cara lateral, y la radiografía es esta con un índice cardiotorácico aumentado, redistribución vascular y senos costofrénicos libres. Con toda esta clínica pues avisan a la guardia de cardiología y bajamos a valorar a la paciente y realizamos un eco transtorácico. Estas son las imágenes. Destaca pues un ventrículo izquierdo de tamaño normal, y sobre todo llama la atención que se ve muy bien en los ejes paraesternales una hipertrofia concéntrica que sorprende para una mujer joven no hipertensa. La función sistólica calculada por FEV plano es limítrofe en torno al 50% y además asocia un derrame pericárdico circunferencial. Con todo esto, pues lo que hacemos es ingresarla en la unidad coronaria con medidas de soporte y con el diagnóstico de presunción de una perimiocarditis en insuficiencia cardíaca congestiva. A la mañana siguiente se hace un angiotac de arterias coronarias que demuestra que, para descartar enfermedad coronaria, que demuestra que no tienen lesiones significativas. Durante los primeros días pues tiene una mejoría cardiológica con las medidas adoptadas, pero tiene un empeoramiento sistémico marcado con un síndrome general florido que no sabíamos explicar la razón. Y en las analíticas seriadas pues destaca y llama la atención una eosinofilia creciente en sangre periférica que llega a ocupar hasta el 60% de la fórmula leucocitaria. Así que nos preguntamos pues, si es posible que la miocarditis y la eosinofilia creciente estén relacionadas. De esta manera nos ponemos a descartar causas de miocarditis y eosinofilia, tanto procesos infecciosos, que son negativos, tóxicos, procesos hematológicos mediante frotis y citometría de flujo con los compañeros de hematología, y procesos inmunológicos, pues dando la sorpresa que tiene autoinmunidad positiva para anticuerpos antimieloperoxidasa. Entonces pasamos también durante estos primeros días a hacer una resonancia cardíaca que va a ser pues clave en el diagnóstico final de la paciente. Aquí se muestran las secuencias cine en los planos de 4 cámaras y 3 cámaras, en el que se ve pues, un ventrículo izquierdo de tamaño normal,
con aumento de la masa miocárdica con hipertrofia concéntrica, un derrame pericárdico circunferencial y una función sistólica conservada sin alteraciones de la contractilidad segmentaria. En las secuencias de edema, las secuencias STIR potenciadas en T2, pues aquí en los ejes cortos lo que vemos es una hiperintensidad difusa con un cociente en T2, un cociente de edema pues, entre el músculo esquelético y el miocardio mayor de 2. En las secuencias de realce precoz pues vemos una leve hipercaptación a nivel del segmento inferolateral basal, y en las secuencias de realce tardío PESIR pues encontramos algo llamativo, que es una hipercaptación difusa parcheada y extensa a nivel intramiocárdico en todos los segmentos y subepicárdico a nivel del segmento inferolateral basal. Entonces, con los hallazgos de la resonancia, pues la paciente también cumple criterios de Leakey-Lewis para miocarditis, y lo que queda por explicar pues es de dónde viene todo este síndrome general y relacionarlo pues con esta miocarditis. Así que durante estos días de ingreso pues también realizamos de manera precoz una biopsia endomiocárdica. Entonces los compañeros de anatomía patológica pues nos dan el diagnóstico de una miocarditis eosinofílica con perivasculitis. Aquí enseñamos las imágenes. Esta es un corte histológico en hematoxilina eosina de un miocardio normal, y este es el miocardio de nuestra paciente, con abundantes infiltrados eosinofílicos que destruyen todo el miocardio y que generan un edema intersticial muy importante. Aquí también, pues a mayor aumento estos infiltrados de estas células eosinofílicas, y también cómo infiltran toda la pared del vaso, en este caso una de las vénulas pues, del miocardio. Así que resumiendo y completando pues, un poco todos los datos que tenemos de la paciente, parece que cumple criterios para el síndrome de Churg-Strauss. Tiene historia de asma, eosinofilia de más del 10% en sangre periférica, historia de sinusitis paranasal, signos histológicos de vasculitis con eosinófilos extravasculares, en este caso pues, en el miocardio, que es como debuta esta enfermedad sistémica autoinmune, en este caso en esta paciente, con una miocarditis, y apoya el diagnóstico también pues, tener unos anticuerpos ANCA positivos. Así que el diagnóstico final de la paciente pues, es el de una perimiocarditis eosinofílica, secundaria a vasculitis de pequeño vaso, asociada a ANCAS, tipo poliangitis granulomatosa eosinofílica, que es el llamado antiguo síndrome de Churg-Strauss. De manera que implantamos terapia intravenosa con corticoides en el ingreso y oral en su domicilio, en terapia descendente, con una mejoría espectacular hasta la resolución del cuadro prácticamente sin secuelas, en la revisión a los 3 meses con ecocardiografía y con resonancia. Entonces aquí vemos las imágenes de la ecocardiografía transtorácica de control. En los ejes paraesternales, a la derecha pues vemos la fase aguda, a la izquierda la ecografía de revisión. Y vemos cómo ha disminuido esa hipertrofia y cómo ha disminuido el derrame pericárdico y cómo ha mejorado también la función sistólica. Aquí en los apicales, y también pues la resonancia de control, a la izquierda en la fase aguda y en la derecha en las secuencias cine en 4 cámaras, pues el control, vemos esa mejoría bastante espectacular y desaparición pues del edema, que también se ve en las secuencias STIR abajo en la diapositiva. Y bueno, pues nada más. Espero que les haya gustado. Sí, ¿alguna pregunta de la audiencia? Yo quería hacerte una pregunta, Alejandro. A mí me llama un poco la atención la estrategia diagnóstica. Es un caso muy bonito y la verdad muy bien ilustrado, pero ¿por qué no se pensó en hacer antes la resonancia que el TAC? Porque realmente el TAC ahí tampoco, ¿no? Es una mujer que ya en el eco ves que es una miocardiopatía, además te llama la atención, ¿no? Un derrame, edema, o sea, una miocardiopatía con comportamiento pues, que te da al ojo. Yo hubiese pensado de entrada una restrictiva, una infiltrativa, ¿no? Y directamente hubiese ido estrategia de hacer una resonancia, porque además luego se hizo la biopsia, se podían haber visto las coronarias, ¿no? Es un poco, me imagino que será pues por igual por disponibilidad. Sí, es un poco, yo creo, por disponibilidad también, pues según las pruebas se hizo, o sea, las resonancias justo se hizo y
o sea, el informe estuvo rápido y pudimos hacer la biopsia, pero el TAC tenemos como mucha disponibilidad y se hizo para descartar que fuese, bueno, pues que tuviera las coronarias normales y eso. Pero fue por disponibilidad más que otra cosa. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Pues pasamos al siguiente caso, de un posible síndrome aórtico agudo a una cardiopatía congénita del adulto en la que no pensarías, por Javier Borrego Rodríguez, del Complejo Asistencial Universitario de León. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javi Borrego, soy residente de cardiología del Hospital Universitario de León y junto a la doctora Laura Roche hemos preparado este caso clínico para este evento. Entonces, tiene por título de un posible síndrome aórtico agudo, una cardiopatía congénita del adulto en la que quizá no pensarías. Como todo caso clínico, empezó con una llamada. En este caso es una llamada del Box 0, nos avisan a la guardia y nos transmiten la siguiente información. Tenemos un varón de 27 años con un dolor centrotorácico muy intenso, con un electro con una elevación del ST, sin elevación del ST, perdón, y nos dicen que es un electro que es raro, pero que no tiene elevación del ST y con una troponina de 20. Entonces, con todo esto, pues vamos al Box 0 a tratar de valorar a nuestro paciente y lo que nos encontramos es con un varón de 27 años, de origen magrebí, sin antecedentes personales cardiológicos y que cuenta la siguiente sintomatología. Refiere un dolor centrotorácico muy intenso de 2 horas de duración, con importante cortejo vegetativo e irradiado a espalda a nivel interescapular. Y a mayores, pues bueno, el paciente pues nos comenta que cuenta una disnea de esfuerzo de meses, incluso años de evolución. A la exploración física, los datos que nos llaman la atención, tiene una presión diferencial elevada de 150-50 y el aspecto de nuestro paciente pues es alto, delgado y bueno, tiene un aspecto que llamaríamos marfanoide. A la exploración física llama la atención en el foco aórtico un soplo diastólico 3/4. Hacemos un electrocardiograma que podemos destacar que se ve una hipertrofia con datos de sobrecarga a nivel del ventrículo derecho y una desviación pues, muy marcada hacia la derecha del eje. La analítica en ese momento ha llegado, recordamos que inicialmente tenía una troponina de 20, nos llega la segunda troponina que es de 21 y eso pues, bueno, nos deja algo más tranquilos a la hora de que nuestro paciente pueda estar haciendo un síndrome coronario agudo. Tiene un ProBNP de 1182, elevado para su edad, y un dímero D de 523, que se encuentra en el límite alto de los valores para la edad de este individuo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es un ecocardiograma, fundamentalmente para descartar, bueno, es que nuestro paciente no haya hecho un síndrome coronario agudo, nos quedamos tranquilos, no se objetivan en el ecotranstorácico alteraciones segmentarias de la contractilidad. Lo que sí que nos llama la atención es que el paciente tiene una insuficiencia aórtica que tiene un tiempo de impresión de 360 milisegundos, con una vena contracta ancha de 10 milímetros. Es una regurgitación de carácter holodiastólica y tiene un VTI en la aorta torácica descendente de 17. Clasificamos la insuficiencia aórtica con un grado 3/4 prácticamente dentro de la severidad. Entonces, con todos estos datos que nosotros tenemos, empezamos a pensar qué es lo que puede tener nuestro paciente. Recordamos un varón de 27 años con un dolor centrotorácico intenso, irradiado de espalda y disnea de tiempo de evolución, con una presión diferencial alta y un soplo diastólico en el foco aórtico marcado, con datos de sobrecarga de cavidades derechas, con un ProBNP elevado y con troponinas en principio planas y con una insuficiencia aórtica dentro de la severidad. Entonces, nuestro primer diagnóstico de sospecha pues, es descartar una disección de aorta y para ello lo que hacemos es pedir un angioTAC de urgencia y nos quedamos tranquilos porque en la primera imagen que nosotros vemos en el TAC no vemos imágenes sugestivas de síndrome aórtico agudo en el momento actual. Sí llama la atención que la aorta torácica ascendente está dilatada con un tamaño de 52 milímetros. Si continuamos ampliando los cortes del angioTAC en este corte axial, vemos a mayores que se ve una arteria pulmonar severamente dilatada de 38 milímetros, que es un signo de hiperaflujo pulmonar. Y lo que sí que especialmente nos llama la atención es la presencia de un cortocircuito de 26 milímetros entre la aorta torácica ascendente y la arteria pulmonar. En esta reconstrucción, en el plano frontal, podemos verlo de igual manera la presencia de este cortocircuito entre la aorta torácica y la arteria pulmonar y de igual manera en la reconstrucción sagital del angioTAC nosotros vemos esta imagen de comunicación entre estas dos estructuras.
En esta diapositiva pues, se muestran tanto la reconstrucción axial, la reconstrucción sagital y frontal de nuestro caso. Entonces, con todo ello, pues nosotros, los radiólogos, establece el diagnóstico de cardiopatía congénita tipo ventana aortopulmonar. Nosotros inicialmente solo hicimos en el eje parasternal izquierdo, vimos la insuficiencia aórtica y una vez que ya teníamos establecido el diagnóstico desde el punto de vista de imagen, con un parasternal izquierdo modificado, pues podemos ver el cortocircuito con el shunt izquierda-derecha entre la aorta torácica y la arteria pulmonar, que inicialmente en la valoración en el box 0 no habíamos visto. Entonces, una vez establecido este diagnóstico, pues, ¿qué es lo que sabemos de esta entidad? Pues, de forma muy resumida, en 5 aspectos muy claros. El primero de ellos es que la ventana aortopulmonar pues es una cardiopatía congénita que resulta de la comunicación entre la aorta torácica ascendente y la arteria pulmonar, respetando ambas válvulas sigmoideas, que es lo que permite el diagnóstico diferencial con el ductus arterioso. Se produce como consecuencia un defecto en el desarrollo embrionario entre la 5ª y la 8ª semana. En el momento actual hay unos 300 casos descritos en el mundo y representa el 0,2% de las cardiopatías congénitas. El primer caso descrito fue del año 1830. Habitualmente se asocia con otras malformaciones, como la CIA, la CV, la válvula aórtica bicúspide, que nuestro paciente no presentaba, y el tamaño de la ventana en las series descritas va entre los 2 y los 50 milímetros. Dentro de las clasificaciones existentes, la clasificación más empleada es la clasificación de Mori, que hace referencia a la localización de la ventana en función de la relación sobre las válvulas sigmoideas y la arteria pulmonar derecha, es decir, el tipo 1 proximal cuando es próximo al plano valvular, el tipo 2 cuando está justo prácticamente involucrando la arteria pulmonar derecha y la tipo 3 que sería una combinación de las previas. En nuestro caso era un tipo 1 que es dentro de las series la más frecuente. ¿Qué tratamiento tiene esta entidad? Pues bueno, lo que se recomienda dentro de los pocos casos que hay es que sea lo más precoz posible y preferiblemente dentro del primer año de vida, realizándose mediante una ligadura de la ventana o mediante un parche con abordaje por aortotomía o arteriotomía pulmonar. Si llegamos tarde, en aquellos casos en los que se llega tarde, como este diagnóstico fue más tardío, el tratamiento es el tratamiento médico de las complicaciones, en este caso la hipertensión pulmonar, que es lo que se empleó con nuestro paciente que se encuentra con el sildenafil OD20 con 4 comprimidos al día. ¿Qué es lo que marca el pronóstico en esta entidad? Pues fundamentalmente el tamaño del defecto. Dentro de lo que hay descrito en la literatura, defectos a partir de 10 milímetros se asocian con una mortalidad prácticamente del 100% a los 30 años, fundamentalmente por rotura de la arteria pulmonar o por hemoptisis recurrente. Nuestro paciente ha tenido episodio de hemoptisis, de esta segunda situación. Y la mayor supervivencia descrita es del año 1923 de un paciente que alcanzó los 48 años de edad. Entonces, con una llamada que empezó del box 0 en La Guardia, pues hemos podido conocer esta entidad, que es esta cardiopatía congénita muy poco frecuente, pero bueno, que nos permite ver que ahí tenemos que pensar siempre, no siempre en lo más frecuente, sino que hay situaciones en las que lo más improbable pues también se da en la clínica diaria. Gracias. ¿Alguna pregunta en la audiencia? Bueno, a mí me parece un caso realmente bonito, interesante y además afortunadamente infrecuente. Cualquier persona nacida en nuestro territorio en estos momentos no podría presentar este caso porque existen unidades de cardiología pediátrica que prácticamente detectan esto en el mismo momento del nacimiento. Alguien que ha nacido en otro país, en otro continente, pues pueden ocurrir esas cosas. De todas maneras, me llama la atención 2 cosas que me gustaría saber tu opinión. Uno es que esto lo ha tenido siempre y sin embargo este paciente se presenta con un cuadro agudo de dolor intenso que hace pensar en un síndrome aórtico agudo. Y luego que tiene una insuficiencia aórtica a pesar de que la ventana en principio está por encima, has dicho, de los plenos sigmoideos y que por tanto no afecta. ¿Cómo explicarías ambas cosas? Claro, yo creo primero el tema del dolor torácico, la hipertensión pulmonar, pues es una entidad clínica, podríamos decir simuladora, puede dar desde disnea, dolor torácico por hiperaflujo y nosotros en la segunda pregunta en relación a la insuficiencia aórtica, nosotros la explicación que le damos es por el hiperaflujo sobre la vasculatura pulmonar que genera la ventana, un exceso en la precardia de nuestro paciente y yo creo que ese exceso de volemia el que es el que hace la válvula aórtica incompetente y que ocasiona el reflujo hacia el ventrículo izquierdo.
¿Calculaste el QPQS de alguna manera en algún momento? ¿O Pues algo parecido? Sinceramente no, porque este ecocardiograma es un paciente que bueno, tiene connotaciones, pero es un paciente que está preso. Entonces, posteriormente se le intentó citar en consulta, no ha acudido a consulta para hacer un ecocardiograma pues, más arreglado, y este eco que se ve es el eco que se hizo en la urgencia y que se grabó. O sea que no, en aquel momento no calculamos QPQS. Y luego otra pequeña cosa, por ejemplo en el ductus, que es una comunicación posterior, pero que también es aortopulmonar, el ventrículo en principio más sobrecargado no es el derecho, sino que es el izquierdo, precisamente porque es el que al que vuelven la sobrecarga del hiperaflujo. En este caso, tú has dicho que el ventrículo derecho parecía más dilatado o más sobrecargado que el izquierdo. Presentaba datos electrocardiográficos, que es lo que se podía observar. No tengo el apical de 4 cámaras, pero en el electrocardiograma sí que presenta datos de sobrecarga del ventrículo derecho. Sí que es cierto que en el apical de 4 cámaras se ve que el ventrículo derecho está moderadamente hipertrófico, pero no presenta una dilatación, pues bueno, llamativa o que realmente nos llamara la atención. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, ¿hay alguien que quiere comentar algo? Sí. Perdona, espera un momentito que te den el... Sí, que por las asociaciones que has comentado de esta cardiopatía, en el TAC se vio que la válvula era tricúspide, ¿no? Sí, la válvula era tricúspide, sí. Vale. Y es que en el paraesternal es que como se ha visto muy poquito... O sea, trivalva. Trivalva, sí. Que tuviese una membrana, porque en el paraesternal, bueno, se ha visto muy poco, pero sería otra posibilidad para la insuficiencia aórtica. Bueno, no sé, es que ha habido un momento, como ha sido un paraesternal así muy poquito, pero me daba la impresión de que podía tener... Que tuviera una membrana subaórtica. Sí. El tema es que, aunque no lo he comentado, sí, podría ser perfectamente. Sí, es cierto que en este caso no tenía velocidades elevadas a nivel postvalvular, que bueno, en una membrana subaórtica cabría que fueran esperables de ser encontradas. Entonces, quizá no pensamos nosotros en esa posibilidad. Tenía velocidades máximas ligeramente elevadas como consecuencia del hiperaflujo, pero no unos gradientes elevados a nivel postvalvular que nos hicieran pensar en esa posibilidad que podría ser una opción, pero que nosotros la verdad que no barajamos. Vale, gracias. Es que ha habido, como es un momentito lo que he visto, pues quizás me había parecido. Muy bien. Pues muchas gracias. Pasamos al siguiente caso, que lleva por título Presentación atípica de endocarditis infecciosa en forma de meningitis aguda, y que presenta la doctora Sara Blasco Turrión del Hospital Universitario Puerto Real de Cádiz. Uy. Ahí se ve, pero aquí no... A ver. Aquí no sale, ¿eh? Es que no puedo pasarla. ¿Podéis echarle una mano para ver si pasan las diapos? ¿Pero dónde está el mando? ¿Con qué manda? Aquí no sale. ¿Con esto se pasa? No. No. Vaya. ¿Tienes tú algo? Ah, ya está. ¿Y con cuál es? ¿Con este? Vale. Bueno, buenas tardes. A priori este va a ser el caso menos cardiológico que se va a presentar, y con esta primera diapositiva pensaréis que me he equivocado de congreso, pero no. Voy a empezar hablando del deterioro del nivel de conciencia, que tiene un diagnóstico diferencial muy amplio. Puede deberse a causas estructurales, como puede ser un accidente cerebrovascular, o no estructurales, como puede ser una encefalopatía hepática, una cetoacidosis diabética, una hiponatremia severa. A veces es muy difícil saber si el problema neurológico es central, primario, o es una afección sistémica que afecta de forma secundaria al estado neurológico. En cualquier caso, lo más importante es estabilizar al paciente, el mantenimiento de las funciones vitales y, ante la mínima sospecha de cualquier causa que pueda suponer un riesgo vital, empezar el tratamiento empírico. En nuestro caso nos encontramos con una mujer de 77 años, con vida totalmente activa hasta unas horas antes del ingreso y con unos antecedentes de hipertensión, hiperuricemia y una artrosis severa, sobre todo a nivel coxofemoral. La paciente acude a urgencias por un cuadro súbito de malestar, de náuseas, vómitos, desorientación, agitación y fiebre. Y cuando llega al hospital
está vigil, pero un poquito desorientada, y en la exploración destaca un eritema, inflamación en el codo izquierdo, una auscultación cardiopulmonar normal. En la exploración neurológica no hay afectación de pares craneales, está un poquito, como digo, desorientada, una respuesta motora errática y destaca una importante rigidez dorsocervical. En las horas siguientes, la paciente presenta deterioro neurológico todavía mayor, se inestabiliza, hay que empezar drogas vasoactivas, hace un fallo renal agudo y en la analítica destaca una importante elevación de reactantes de fase aguda. Por lo que ante la sospecha de un cuadro infeccioso se sacan hemocultivos, se sacan urocultivos y con una clínica sugestiva de meningitis se hace un TAC craneal para descartar hipertensión intracraneal y otros hallazgos y se hace una punción lumbar. En esa punción lumbar sale un líquido claro con unos resultados bioquímicos muy anodinos que no terminan de cuadrar con ningún tipo de meningitis. No obstante, no tenemos otra sospecha diagnóstica porque el resto de exploración era normal, las pruebas complementarias eran normales y ante la sospecha clínica alta de meningitis empezamos tratamiento con ceftriaxona, ampicilina, aciclovir y corticoterapia intravenosa. A pesar de ello, la paciente sigue empeorando neurológicamente, ya empieza a tener una respuesta a órdenes fluctuante y entonces empezamos a pensar otras posibles causas porque el tratamiento no está funcionando. Pensamos en un síndrome neuroléptico maligno, pero la paciente no tomaba antipsicóticos ni nada que pudiera provocarlo. Pensamos en un coma mixedematoso, pero hicimos un análisis urgente de hormonas tiroideas que fue normal. De manera que seguimos de momento con la sospecha de foco infeccioso. Justo después de descartar estos dos casos, nos llama microbiología y nos dice que se ha aislado un Staphylococcus aureus meticilin-sensible en los 4 frascos de hemocultivos que se sacaron el día anterior. De manera que suspendemos el tratamiento empírico y empezamos cloxacilina intravenosa y pensamos en otros posibles focos, como por ejemplo una artritis séptica de cadera, una espondilodiscitis, partes blandas o algún otro foco osteoarticular. Y aunque la paciente no tiene factores de riesgo, ni clínica, ni nada que nos haga pensar en endocarditis, lo incluimos en el diagnóstico diferencial. Hacemos una ecotranstorácica en la que se ve una función biventricular normal, no hay datos de hipervolemia, ni de hipovolemia, ni de hipertensión pulmonar, una válvula aórtica trivalva no funcionante y en la válvula mitral sí que tiene aquí no se ve el color, pero sí que tiene una insuficiencia al menos moderada y una imagen compatible con vegetación en el velo posterior. Hacemos inmediatamente una ecotransesofágica en la que se confirma la presencia de una vegetación de 18 por 10 milímetros en la cara auricular del velo posterior mitral con imagen de rotura de velo y aquí tenemos el color, imagen de rotura de velo con la insuficiencia severa e imagen de pseudoaneurisma en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. De manera que una vez que tenemos un diagnóstico de endocarditis mitral, pensamos si ese deterioro del nivel de conciencia puede ser por embolización desde la vegetación y repetimos el TAC, aproximadamente 27 horas después del primero. Y lo que se ve en el segundo TAC, y buscándolo mucho, son áreas de hipodensidad en región occipital izquierda sugestivas de un foco isquémico en evolución que no estaban en el previo. Nos ponemos en contacto en ese momento con cirugía cardíaca para decidir el manejo de esta paciente y según las guías serían indicación de intervención urgente, una vegetación mayor a 15 milímetros, que sería nuestro caso, o una infección localmente no controlada con formación de pseudoaneurisma, de abscesos y de fístulas. Por otro lado, tenemos que una cirugía precoz tiene el riesgo de manejar un tejido mucho más frágil y el riesgo, sobre todo en pacientes con endocarditis por S. aureus, de que se produzca una diseminación sistémica en el procedimiento que provoca una bacteriemia severa que empeora muchísimo el pronóstico de estos pacientes. Por otro lado, las complicaciones neurológicas en la endocarditis clásicamente se consideraban una contraindicación, pero hay algunos autores que defienden que precisamente cuando ya hay complicaciones neurológicas es indicación per se de cirugía urgente. Es verdad que en el caso de hemorragia intracraneal está más claro que hay que esperar un poco por el tema de la anticoagulación, pero en el ictus isquémico, aunque no está contraindicada como tal la cirugía, sí que es verdad que las dosis de anticoagulación que se utilizan en la cirugía pueden provocar una transformación hemorrágica y el hecho de ser una cirugía abierta y esa hipotensión que se produce también puede empeorar el daño neurológico. En nuestro caso, los cirujanos indicaron mantener antibiótico entre 10 y 14 días y posteriormente ya intervenir. Sin embargo, la paciente siguió empeorando y debido a una disminución muy importante del nivel de conciencia, precisó intubación orotraqueal para soporte respiratorio. Y a pesar de que los hemocultivos sí que se negativizaron en un par de días, la paciente tuvo una evolución tórpida, desarrolló una neumonía asociada a la ventilación mecánica, necesitó altas dosis de drogas vasoactivas y precisamente el día que se le iba a trasladar para la intervención tuvo un empeoramiento clínico y hemodinámico sustancial y falleció. Las complicaciones neurológicas en la endocarditis infecciosa llegan hasta un 40% de los casos. A veces son la primera manifestación de la enfermedad
y empeoran mucho el pronóstico de los pacientes con una mortalidad que puede llegar al 58%. La mayoría son en forma de ictus isquémico por embolización desde la vegetación y esto se produce sobre todo en pacientes en los que se produce un retraso en el tratamiento antibiótico, en vegetaciones hipermóviles o mayores a 10 milímetros, cuando están en cavidades izquierdas, y el germen que más se asocia a mortalidad y a complicaciones neurológicas es precisamente el Staphylococcus aureus. De manera que nosotros tenemos una paciente con todos los factores de riesgo de embolización, sin clara focalidad neurológica, la clínica apuntaba más a meningitis, pero es verdad que el líquido cefalorraquídeo era anodino, la verdad. Sin embargo, existen casos descritos, pocos, de meningitis aséptica celular en los que tanto el GRAM como el cultivo en el líquido son negativos y los datos bioquímicos son muy parecidos a los que tenía nuestro paciente. Ausencia de pleocitosis con leve predominio mononuclear, glucosa en el límite alto de la normalidad y proteínas levemente aumentadas con un líquido claro. Esto inicialmente se asociaba generalmente a meningitis víricas y es lo que más hay publicado. Esto en pacientes con finalmente meningitis víricas. Pero en los últimos años se han ido encontrando otros agentes causales y en ocasiones dicen que se puede producir por un efecto inmunológico o inflamatorio meningio. De manera que, como decía, tenemos una paciente con una endocarditis sobre válvula mitral y un deterioro del nivel de conciencia. La causa, pues puede ser un ACV isquémico, aunque no tenía focalidad, sí que en el segundo TAC parece que tenía ya cierto componente isquémico y es verdad que no se realizaron exploraciones neurológicas posteriores porque la paciente permaneció sedada prácticamente todo el ingreso. Por otro lado, tenemos la sospecha de meningitis con una clínica muy sugestiva, se asocian mucho a endocarditis, sobre todo cuando están ya con un ACV isquémico, el líquido era anodino y aunque inicialmente tras la primera punción planteamos repetirla a las 48 horas, porque no nos cuadraba que ese líquido fuera tan normal, es verdad que una vez que se llegó al diagnóstico de endocarditis no volvimos a barajar la posibilidad de meningitis hasta que ya a posteriori hicimos la revisión bibliográfica y vimos que existían casos de meningitis aséptica celular que podrían explicar el caso de nuestra paciente. En cualquier caso, la alta frecuencia de complicaciones neurológicas en la endocarditis infecciosa son un aspecto muy importante por el peor pronóstico que tienen estos pacientes. De hecho, el pronóstico de la endocarditis mejora si se consiguen prevenir estas complicaciones. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no se pueden prevenir porque son la manifestación inicial, con una variedad de signos y de síntomas que a veces hacen prácticamente imposible saber si la causa es neurológica, es infecciosa o es por otro mecanismo. Entonces, creemos que es importante tener en mente estas posibles manifestaciones neurológicas en el caso de la endocarditis, porque un diagnóstico precoz y una estrategia terapéutica dirigida son la piedra angular para prevenir las complicaciones neurológicas y mejorar así el pronóstico de estos pacientes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en la audiencia? Yo quería preguntarte si habéis hecho alguna revisión en la bibliografía de cuál es la probabilidad de que una endocarditis debute como una meningitis, ¿no? Que sea la primera manifestación de una meningitis. Es escasa, la verdad. De hecho, la mayoría, como digo, lo más frecuente es que debuten como un ACV isquémico. El porcentaje de meningitis asociado a endocarditis, tanto como debut como en general, es bastante bajo. Aunque lo menos frecuente es la hemorragia, la verdad que no es nada frecuente que sea meningitis. Esto es una posibilidad, pero tampoco pudimos confirmarla con certeza. Has comentado que en el ecocardiograma transtorácico la insuficiencia mitral se dio como moderada. En el transtorácico, al menos moderada, sí. Imagino que cuando hicisteis el transesofágico... Era claramente severa. Vale, muy bien. ¿Y en ningún momento se auscultó ningún soplo antes de hacer Eso es una de las cosas que a mí me sorprendió más en el caso porque, de hecho, cuando ingresó en la unidad de cuidados intensivos, se echó un vistazo rápido con la eco cuando se seguía pensando solo en meningitis, no se vio nada y la auscultación no tenía soplos. Yo la ausculté al día siguiente y no tenía soplos. Y ya cuando teníamos el diagnóstico yo no me explicaba aquello. Y es verdad que después ya de saber el diagnóstico, ya axilar muy alto, tenía un soplo, pero muy leve. Y cuando ya ibas buscándolo sabiendo el diagnóstico, pero de entrada no tenía un soplo llamativo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, yo te quería comentar, Sara, que sí que es verdad que todos nos hemos encontrado con casos como este, no asociado a meningitis, sino te hablo de la endocarditis por Staphylococcus aureus con un problema neurológico. Yo creo que el aureus es un germen especialmente agresivo y nosotros este año hemos tenido 2 o 3 casos que también han sido así, totalmente fulminantes y probablemente cuando tú lo auscultaste igual no tenía soplo porque evoluciona de forma súper agresiva. Y lo que sí que yo creo que hay que insistir es que el tratamiento quirúrgico precoz es fundamental en estos pacientes. O sea, que esperar un aureus no te hace nada, te destroza. Entonces,
pues hay que jugársela. La única cosa que tenías ahí es un foco isquémico que se te puede convertir en hemorrágico, que eso es lo que igual paró la cosa, pero yo creo que y nuestros cirujanos, de luego, yo creo que ahora sí que, sobre todo cuando es por aureus, no esperamos. O sea, no esperamos porque siempre el debate. así como en otros sí, bueno, el estreptococo o cualquier otro, bueno, sabes que no son tan agresivos, el aureus te destroza y ya no hay nada que hacer. Esta evolucionó, como he dicho, muy mal, y es verdad que durante todo el ingreso estuvimos en contacto con cirugía porque veíamos que la paciente iba en picado, pero cuando está estable mejor esperar, y cuando ya está muy inestable ya no. Entonces ese punto de cómo de inestable tiene que estar para la cirugía es siempre el debate. El germen, aureus, operar. Sí. Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, pues pasamos al siguiente caso. Miguel Ángel Moruno Benita, del Hospital General Universitario de Valencia, que nos va a contar un caso de endomiocarditis de Loeffler. Bueno, buenas tardes, ya me han presentado, así que empezamos. Bueno, se trata de un varón de 62 años que presenta dolor centrotorácico atípico que aumenta con la inspiración de un día de evolución. Hace 5 días refiere febrícula nocturna, artromialgia y astenia, y esta mañana presenta un cuadro presincopal, motivo por el que acude a urgencias. De antecedentes personales, pues dudosa alergia a penicilina por un síncope en juventud, toxicodermia con ondansetron. Como factores de riesgo cardiovascular, únicamente una dislipidemia y sobrepeso. Antecedentes cardiológicos no refieren individuo ni familiares, y pues presenta una poliposis nasosinusal en triada de ASA y un adenocarcinoma de próstata en 2012, de diagnóstico en 2012, con tratamiento con radioterapia y actualmente con hormonoterapia semestral. En la exploración, tensión, saturación, frecuencia y auscultación totalmente normal. Y en las exploraciones complementarias vemos en el electrocardiograma una subrectificación en el segmento ST de V5, V6 y en 2, sin ninguna alteración más. En la radiografía tórax no vemos ni infiltrados ni masas, ni signos de congestión venosa ni pinzamiento, únicamente vemos un índice cardiotorácico mínimamente aumentado. En la analítica sanguínea destaca una leucocitosis de 18.000 a expensas de una eosinofilia de 11.000 aproximadamente, y la troponina I de alta sensibilidad de 3.109 nanogramos litro, cuyos valores de referencia en nuestro hospital están referenciados. Se realiza un ecocardiograma que muestra que no hay valvulopatías significativas, no hay alteraciones de la contractilidad segmentaria y se ve una lámina de derrame pericárdico. En los siguientes planos, conforme a lo anteriormente dicho, y en el subcostal vemos el derrame pericárdico moderado de hasta 17 milímetros en diástole, sin colapso de cavidades derechas, y en el llenado transmitral sin variaciones significativas, y vemos en la cava inferior mínimamente dilatada con colapso inferior al 50%. Por la sospecha de perimiocarditis se realiza una cardioresonancia que en las secuencias CINE, pues conforme a lo anterior, no hay alteraciones de la contractilidad segmentaria en el CINE y el derrame pericárdico moderado. Vale. En las secuencias STIR lo que se ve es un edema en apex respetando el resto de segmentos, y se observa realce tardío de gadolinio en apex del ventrículo izquierdo en el mismo segmento, con una imagen compatible con un trombo en región adyacente. Con la sospecha de una endomiocarditis eosinófila se instaura tratamiento con corticoterapia con metilprednisolona a 1 gramo intravenoso y posteriormente prednisona a razón de 1 miligramo kilo, que se instaura en el segundo día, y se observa una reducción drástica de las cifras de eosinófilos y una estabilización en meseta de las cifras de biomarcadores de daño miocárdico, con posterior descenso hasta negativización en los próximos días, y una reducción paulatina del derrame pericárdico. No pasa. Ahora, por la hiperosinofilia nos fijamos que ya estaba presente en analíticas previas, probablemente secundaria a la poliposis nasosinusal que tenía el paciente, que se suele relacionar. Se realiza un frotis que muestra únicamente cierta alteración en la distribución de gránulos de los eosinófilos, y se realiza una interconsulta al servicio de hematología que descarta que sea una expansión monoclonal y alteraciones de genes de fusión que estarían relacionadas con el pronóstico del tratamiento. Se anticoagula con enoxaparina por la imagen de trombo, y el paciente queda asintomático y se puede proceder a la alta domiciliaria con acenocumarol con puente de bemiparina, prednisona en dosis descendente, omeprazol para prevención de hemorragias y calcio para prevención de osteoporosis. Es un paciente con corticoides. Al control al mes se observa en el ecocardiograma una resolución del derrame pericárdico y
Luego, posteriormente, se realizaría una resonancia cardíaca que únicamente pues, resolución del edema en ápex y desaparición de la imagen compatible con trombo. Y ya pincelar respecto a al caso, pues definimos hipereosinofilia como valor de más de 1.500 eosinófilos. Tienen que ser en 2 determinaciones separadas un mes o una con evidencia histopatológica de infiltración o daño. Un síndrome hipereosinófilo no deja de ser una hipereosinofilia con daño orgánico mediado por infiltración, siendo muy poco frecuente, de 0,036 por 100.000 habitantes, y afecta predominantemente a pacientes jóvenes de entre 20 y 50 años, aunque puede afectar a mayores y más jóvenes, y sin predisposición de género. Una endomiocarditis eosinófila no deja de ser un síndrome hipereosinófilo con afectación cardíaca, que depende de cada registro, pues hablan de la afectación cardíaca en cuanto es. Hay registros que, por ejemplo, dicen que el 5% de estos síndromes hipereosinófilos se afectan y que no se relacionan con el grado de hipereosinofilia ni demás, solo únicamente con la presencia del gen de fusión, que lo aumentaría. El síndrome hipereosinófilo puede ser primario por una expansión monoclonal, véase leucemia, secundario, expansión poligonal vía pues, parásitos, fármacos o un tumor, y no obstante la mayoría suelen ser idiopáticos que a pesar de un estudio de extensión no se observa ninguna causa que lo justifique. Tiene 3 fases la endomiocarditis de Loeffler o eosinófila, siendo las fases a veces consecutivas y a veces a la vez o no producirse. La fase aguda es necrótica, paucisintomática o asintomática la mayoría de veces. La intermedia es la protrombótica, que puede debutar como embolias periféricas, y la crónica se asemeja por su aspecto fibroso a la fibrosis endomiocárdica, pudiendo producir una miocardiopatía restrictiva por el llenado transmitral restrictivo o una afectación valvular. Del tratamiento ya lo hemos visto anteriormente, únicamente mencionar que si es córtico resistente o los corticoides son mal tolerados, se puede optar por imatinib si está presente la alteración del gen de fusión o vincristina hidroxiurea. Y de tratamiento coadyuvante mencionar que la anticoagulación solo está presente si hay presencia de trombo, y que si sospechamos en algún momento infestación por estrongiloides, que es un parásito intestinal, habría que asociar ivermectina, que es un antiparasitario, para prevenir la hiperinfestación. Como conclusión, pues únicamente decir que es una presentación atípica de una enfermedad muy poco frecuente que ha requerido la integración de datos, tanto clínicos como analíticos como imagen, para su diagnóstico, y que su tratamiento y diagnóstico en fase paucisintomática muy precoz probablemente haya mejorado su supervivencia a largo plazo. Y muchas gracias. ¿Sí, alguna pregunta? ¿Me preguntas? Bueno, yo quería comentarte, curiosamente, una de las imágenes más típicas del síndrome eosinofílico es la granulación intracavitaria del ventrículo izquierdo a nivel del ápex, ¿no? Que es un poco la imagen emblemática. Esto no lo habéis detectado vosotros, ¿no? En este caso. Nosotros hemos visto eso y ya está. ¿Habéis hecho ecocardiogramas seriados para intentar ver si... Sí, hemos hecho seriados, pero no, conforme a lo anterior. Sí, era un poco la misma pregunta, o sea, porque es un caso que es difícil, o sea, el diagnóstico es difícil porque la imagen no es típica encontrarte en ese estadio, ¿no? Entonces, si le haces un hemograma es más fácil. Sí, y luego sí que es verdad que, claro, con la resonancia ahora tienes más información, pero con un eco solo con este paciente te quedas bastante, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues en este caso pasamos a la última comunicación, o último caso, que es cicatrización espontánea de un aneurisma micótico roto de velo posterior mitral. Curación inesperada de una regurgitación mitral masiva por la doctora de Tapia Majado del Servicio de Cardiología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Vale, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación para estar aquí. Como bien ha dicho, pues bueno, este es el caso clínico que vamos a presentarnos. Os presento a Carmen, que es nuestra paciente, una mujer de 77 años que acude a nuestro servicio de urgencias del hospital por un cuadro clínico de varios días de evolución de fiebre, disnea progresiva y lumbalgia. A la exploración física, lo que llamaba la atención era un soplo holosistólico bastante llamativo a nivel de ápex. En cuanto a constantes, estaba estable hemodinámicamente, con buenas tensiones y no estaba taquicárdica.
Analíticamente sí que destacaba una leucocitosis bastante importante, con aumento de procalcitonina y PCR, además. Y estando en la urgencia, hace un pico de fiebre donde se le extraen varias tandas de hemocultivos, siendo positivos todos ellos para Streptococcus galactia. Entonces, con estos datos, pues lo que hacemos es solicitarle un ecocardiograma. Bueno, nos avisan para valorar a la paciente, y este es el primer ecocardiograma transtorácico que le hacemos a Carmen, donde podemos ver, bueno, que lo que llama la atención es un prolapso de velo posterior mitral, ¿vale? No conocido, porque ya tampoco tenía ningún antecedente relevante, con una insuficiencia mitral significativa por ecocardiograma transtorácico. Aquí os pongo los apicales, donde confirmamos dicho hallazgo. Y con esto, pues, lo que hacemos es ampliar el estudio con un ecocardiograma un poco más detallado transesofágico. Aquí tenéis las imágenes del transesofágico y ya podemos caracterizar un poquito más esa válvula mitral, viendo cómo, en efecto, hay un prolapso de velo posterior y que toda la cara auricular de ese velo está revestido de vegetaciones. Vamos. Ahí lo tenéis un poco mejor en diferentes proyecciones. Además, esa insuficiencia que veíamos vía transtorácica, pues bueno, confirmamos que es moderada alta, moderada severa y que no hay afectación a nivel de otras válvulas, así como la función biventricular está preservada. Entonces, ya confirmamos la severidad de la insuficiencia por ecocardiograma transesofágico, y con esto pues, diagnosticamos a Carmen de una endocarditis infecciosa por dicho germen sobre válvula mitral nativa complicada con una IM severa. Con el antibiograma de dirigidos, pues bueno, iniciamos tratamiento antibiótico endovenoso durante 6 semanas con ampicilina y gentamicina las 2 primeras y posteriormente 4 más con ampicilina, y la evolución clínica fue buena. Pasado 8 tiempo le pedimos un nuevo ecocardiograma transesofágico de control para ver cómo habían evolucionado esas vegetaciones y esa insuficiencia, y para nuestra sorpresa pues lo que vimos fue que todas las vegetaciones y verrugas que habíamos visto en el eco previo habían desaparecido, pero que nos encontrábamos ante una nueva complicación de la endocarditis, que era un aneurisma micótico con expansión sistólica y la insuficiencia mitral asociada, que ya veíamos, y que en este caso parecía que era igualmente severa, pero también por perforación de velo asociado de ese aneurisma micótico. Es lo que no se ve. Ampliamos de nuevo el estudio con un eco 3D, donde confirmamos dicho hallazgo, y la insuficiencia que ya era severa, pero bueno, que en este caso era más. No sé por qué no va ahora. Vale. Entonces, con estos hallazgos, pues la indicación quirúrgica estaba clara. Lo que pasa es que nuestra paciente rechazó repetidamente intervenirse para recambio valvular mitral, sobre todo, y pues bueno, lo que hicimos fue optimizar el tratamiento médico todo lo que pudimos con diuréticos y demás, y fue dada de alta. Ella es verdad que estaba clínicamente bien, que con un poquito de diurético su estado, una clase funcional 2, bien tolerada para su nivel de vida, y en el seguimiento pues, estuvo bastante bien. Entonces, nuestra sorpresa fue cuando unos 3-4 meses después, casi 4 meses, en una revisión rutinaria de las que le habíamos citado, repetimos el ecocardiograma transtorácico y vimos cómo pues ese aneurisma micótico y ese velo roto, ese velo posterior mitral, pues no parecía tanto, y luego la insuficiencia asociada pues había disminuido significativamente. Con esto volvimos a realizar un ecocardiograma transesofágico para confirmarlo, y en efecto lo que se había producido era un proceso fibrótico, una retracción fibrótica de ese velo posterior a nivel, no sé por qué no, a nivel de la zona del aneurisma, que había obliterado y sellado como la zona perforada, y la IM, a ver si le podéis dar, sí, había disminuido pues bueno, significativamente de grado. Ya lo que se veía era una IM ligera, ni siquiera llegaba a moderada. Aquí os pongo las dos comparativas del primer ecocardiograma transesofágico y del que realizamos en el seguimiento posterior, para ver eso, cómo disminuyó.
Entonces, bueno, pues nuestro caso ilustra, como os pongo ahí, un fenómeno extremadamente raro e inusual de una cicatrización inesperada de un aneurisma micótico roto en el seno de una endocarditis infecciosa, y que este hecho, y el hecho de que la paciente sobre todo rechazara la cirugía, pues que cambió radicalmente el pronóstico. Además, queremos remarcar sobre todo el valor del ecocardiograma 3D, que fue el que nos dio más pistas en este caso, como una de las principales técnicas de referencia en el diagnóstico y seguimiento, por supuesto, de la endocarditis infecciosa, y más aún en casos con complicaciones como ha sido el nuestro. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o cuestiones en la sala? Yo tengo la duda de la cuerda rota, luego ya no se veía. Es verdad. O sea, que no era una cuerda, probablemente, ¿no? Sería una vegetación, digo, porque si no, eso sí que es imposible, ¿no? O sea, yo en la vida nunca he visto que una perforación se cierre, pero bueno, es posible, en esta vida todo es posible, y bueno, habéis visto que... Pero no se lo diremos a nuestros cirujanos, nunca jamás. Pero una cuerda rota no, entonces lo más probable es que no fuese cuerda rota, sino que fuese vegetación que parecía vertir y que... Nosotros pensamos lo mismo, que al principio íbamos más encaminados a prolapso, cuerda rota y demás, y después se vio pues, que probablemente esa cuerda rota era en efecto que a veces vegetación, es muy difícil en el momento cuando hay vegetaciones y hay una válvula prolapsante. Yo tengo una pequeña duda respecto al nombramiento de la terminología empleada en este caso, no lo sé. Tú dices que es un aneurisma micótico, y yo preguntaría, ¿es un aneurisma o es un pseudoaneurisma micótico? A ver, nosotros lo dimos como aneurisma más que como pseudoaneurisma, porque era una dilatación, lo que está definido es que un aneurisma es una dilatación sacular sin continuidad con la cavidad, como si dijéramos. Y en este caso, pues el velo estaba roto, pero bueno, no era la típica comunicación del pseudoaneurisma. Por eso lo dimos como aneurisma. Pero es verdad que, bueno... Yo también diría pseudo. ¿Sí? ¿Alguien en la sala comentaría o opina en respecto al... más que nada porque el micótico efectivamente significa que provocado por algún agente bacteriano en este caso, lo que entre las complicaciones típicas que uno estudia de la endocarditis sabe la perforación, las verrugas, las vegetaciones, los abscesos y las disecciones o pseudoaneurismas. Yo el aneurisma como complicación... Yo no he visto ninguno en mi... Aparecen las guías. Aparecen las guías. Sí. Entonces yo también tuve que buscarlo para estudiármelo bien de nuevo, y sí que está definido junto con el... O sea, está diferenciado pseudoaneurisma de aneurisma micótico. Sí, sí. Pues muy bien. Si no queremos, nadie quiere comentar nada más, aunque sean los compañeros también, podemos hacerlo, pues vamos muy adelantados sobre el horario previsto. Yo creo que el doctor Alberto ha comentado antes que vamos a recibir todos ahora un mail que deberemos servir para puntuar o para valorar cuál es la comunicación de los 5 casos que se han presentado, cuál es el que más os gusta. La verdad es que depende de si valoras la iconografía, la originalidad del caso, la presentación, podríamos valorar muy diferente. Yo creo que los 5, como se dijo ayer, ya están premiados porque están aquí y por tanto son 5 casos notables y que han sido valorados por el comité y el jurado, ¿no? Y ahora habrá que elegir el mejor en función de lo que opine la audiencia, ¿no? Y si no hay nada más... No, yo darles la enhorabuena porque lo han hecho muy bien y son casos, la verdad, que realmente interesantes. Y suerte, a ver quién gana. Muy bien.